Welcome back to the program. Today I'm very pleased. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy me complace mucho contar con la presencia del Dr. Gad Saad, académico del Centro de la Declaración de Independencia para el Estudio de la Libertad Americana en la Universidad de Mississippi, para hablar sobre su próximo libro, Empatía Suicida, y uno de sus libros anteriores, La mente parasitaria, cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Thank you so much for coming on the program. Encantado de Tetsuno Griffiths. So, when I saw the title of your upcoming book, Suicidal Cuando vi el título de tu próximo libro, Empatía Suicida, pensé en un comentario de Elon Musk sobre que la empatía podría ser una gran debilidad para Occidente. En mi opinión, sus palabras fueron ampliamente aceptadas, o quizá malinterpretadas, si no de forma deliberada, cuando fueron criticadas. También noté en Twitter, o X, que Elon Musk es claramente un admirador tuyo. Así que pensé que sería un buen punto de partida para hablar de la tesis de tu próximo libro. ¿Por qué la empatía es nula y peligrosa? Empathy can be both noble as well as a dangerous thing. Right, perfect. Thank you for that question. So, empathy. De acuerdo. Perfecto. Gracias por esa pregunta. Entonces, la empatía, cuando está adecuadamente modulada, es una virtud perfectamente adaptativa. Somos una especie social. Las especies sociales que necesitan interactuar entre sí deben poseer tanto empatía cognitiva como emocional. Para que tú y yo tengamos una conversación significativa, tengo que ponerme en tu mente. Esto se llama teoría de la mente, y me permite inferir ciertas cosas. ¿Cómo debo hablarte? ¿Qué puedo suponer sobre lo que sabes o no sabes? Por cierto, con los niños autistas, la forma de diagnosticarlos como autistas, no hay una prueba de sangre, ¿verdad? No hay un marcador genético. Lo que se hace es aplicarles una prueba de teoría de la mente que normalmente no logran superar. Y así es como descubres que son autistas. Así que la empatía está perfectamente bien cuando se dirige a las personas adecuadas, en la situación adecuada y en la cantidad adecuada. Lo cual, por supuesto, aunque él no lo aplicó a la empatía, Aristóteles ya nos lo había explicado en su Ética Nicómaco, donde hablaba del término medio, ¿verdad? La vida consiste en identificar ese punto justo. El problema con la empatía suicida, según mi tesis, es que se trata de una forma desregulada y desadaptativa de un proceso que en otras circunstancias es adaptativo. Y déjame explicar lo que quiero decir con eso. Por ejemplo, si tomas el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, estás constantemente escaneando en busca de amenazas y luego prestando atención a esas amenazas. Así que si sufro de miedo a la contaminación por gérmenes, podría lavarme las manos durante 8 horas hasta que se me caiga la piel. No llegaré a mi trabajo, me despedirán. Pero examinar el entorno en busca de amenazas, cuando se hace de forma adecuada, tiene todo el sentido desde el punto de vista evolutivo. Si tú y yo nos encontramos en Oslo, y noto que acabas de estornudar en tu mano, y luego estás a punto de estrechar la mía, puede que, muy silenciosa y discreta tinta, pues de Trignamol y Byro, Byromavidsman, pero no Myth. Así que, del mismo modo que estoy que es un mecanismo adaptativo, proceso adaptativo, remimos a aplicar empatía suicida. Same thing with suicidal empathy. And you make the point of that in Bueno, señalas que en la biología evolutiva, la empatía es necesaria para la participación y la cooperación. Pero ¿cómo ves que la ideología cambia la función de la empatía? The function of empathy. Well, it's coming from the left. Bueno, viene de la izquierda. Si lo que quieres decir con ideología en este caso es orientación política, la izquierda en general se considera el partido de la compasión y la empatía, ¿verdad? Barack Obama fue el presidente empatizador en jefe. Él fue quien dijo que tenemos una carencia de empatía, que necesitamos ser más empáticos y así sucesivamente. Y de nuevo, eso está perfectamente bien, siempre que se dirija a las personas adecuadas, en la medida adecuada, ¿no? Tiene todo el sentido evolutivo que tú y yo, si se nos da a elegir, arriesguemos nuestras vidas para defender a nuestros hijos biológicos más que a niños al azar.
more than we would random children. This doesn't make us evil. It doesn't make us diabolical. Esto no nos hace malvados, no nos hace diabólicos, no nos hace insensibles. Nos convierte en seres evolutivos que han desarrollado los sistemas cognitivos, emocionales y conductuales que confieren cierta ventaja evolutiva. Así que lo que ha hecho la izquierda en relación con tu pregunta sobre la ideología es apropiarse de la empatía, pero al hacerlo, se han vuelto orgiásticamente y suicidamente empáticos, lo cual no es algo bueno. Ese escapfene grossujus para exwerth. Exactly. So here is how I can demonstrate that I am Exactamente. Así que aquí está cómo puedo demostrar que soy ultra progre. Por cierto, estás ahora mismo en Noruega, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, amigos, me complace deciros que este profesor que veis aquí está diagnosticando a toda Escandinavia, sin duda a Noruega y Suecia, como si padecieran empatía suicida en fase 5. La fase 4 es la más alta que se podía alcanzar. Habéis superado los posibles parámetros y podemos hablar de eso. Mirad, esto es lo que hace la izquierda o los progresistas. Soy tan progresista, tan amable, tan empático, tan compasivo que... ¿Qué mejor manera de demostrarlo que participar en la forma más elevada de señalización costosa? Y por cierto, la señalización costosa tiene un significado muy específico en biología evolutiva, del que puedo hablar si queréis. Pero voy a sacrificarlo todo. Nuestras mujeres, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra religión, nuestras tradiciones. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo para demostrar este buen empático. Y eso es lo que acaba ocurriendo. The purity of my empathetic system, and that's what you end up having. Yeah, that is interesting how some of the cultural... Sí, es interesante cómo parte de la cultura ha cambiado. En el pasado, proteger a los niños, especialmente a los tuyos, era lo más importante. Pero ahora parece que algunas de las, digamos, ideologías que vienen de Occidente casi animan a la gente a mirar hacia otro lado, incluso si sus propios hijos pueden salir perjudicados. Estoy pensando más en la ideología de género, donde se supone que debes, sí, rendirte ante el altar de esas ideas. Es algo singular, por ser en contra o por evolutar. Exactamente. Así que tomemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Gran Bretaña durante los últimos 30 años, en todo el país, en cada gran ciudad y pequeño pueblo. Ha habido, quiero decir, diferentes estimaciones que varían entre 250,000 y 1,000,000 de chicas británicas blancas jóvenes que han sido violadas sistemáticamente, violadas en grupo, manipuladas por hombres predominantemente de cierto origen. Se les llama hombres asiáticos, porque queremos usar un eufemismo para ocultar su verdadera identidad, ¿verdad? Yo soy asiático, soy del Líbano. Los japoneses son asiáticos, las personas de la India son asiáticas, pero esos no son los autores. En su mayoría son hombres pakistaníes de origen musulmán que luego justifican lo que hacen por su cultura y religión. El gobierno británico decidió que en la jerarquía de objetivos importantes, defender a sus hijos era sustancialmente menos importante que proteger la noble reputación de esos hombres pakistaníes. Y por lo tanto se les dijo a las personas, cállate y no denuncies la violación en grupo de tu hija. De hecho, hay casos en los que un padre entró en una de esas casas y fue arrestado por allanamiento, y así sucesivamente. Por eso utilizo un lenguaje tan contundente, empatía suicida. That's why I use such powerful language like suicidal empathy. Another term that I use in the book is... Otro término que utilizo en el libro es lo que llamo seppuku civilizacional. El seppuku es un ritual de honor japonés en el que uno se suicida para resolver el hecho de haber perdido el honor, ¿verdad? Se veía, por ejemplo, en la cultura samurái, que está profundamente arraigada en un cálculo de honor y vergüenza. Así que, si hago algo muy vergonzoso, la única manera de encontrar un camino hacia la redención es matarme honorablemente. En este caso, la forma en que Occidente ha decidido redimirse, porque se le percibe como un imperio tan malvado, construido sobre la esclavitud, la islamofobia y la transfobia, es matarse a sí mismo en el altar de una empatía suicida.
Parece que estás describiendo la cultura alemana moderna casi. Alemana, sueca, está en todas partes. ¿Pero es exclusivamente occidental? Uniquely Western, though. It is uniquely Western in its current manifestations. In Es algo exclusivamente occidental en sus manifestaciones actuales. other instances, En el libro hablo de otros casos de formas culturales e históricas de suicidio, ¿verdad? Pero no están arraigados en los mismos mecanismos que conducen a la forma actual de empatía suicida. Por ejemplo, está la historia de Masada, de los judíos en la cima de la montaña de Masada. Cuando se dan cuenta de que probablemente todos van a ser asesinados, llevan a cabo una especie de suicidio colectivo. Hay sectas que han hecho lo mismo. Cuando varios pueblos hindúes fueron conquistados por invasores islámicos, practicaban un tipo de suicidio colectivo porque era mejor morir con honor que ver a los hombres asesinados y a las mujeres y los niños convertidos en esclavos sexuales, como vimos con el ISIS y los yazidíes. Así que ha habido ejemplos anteriores de suicidios colectivos sancionados culturalmente, pero nunca se ha manifestado nada en que lo ha hecho en Occidente. Es un fenómeno verdaderamente único. in the manner that it has in the West. That's a very unique phenomenon. Well, yeah, start off saying your book on. Bueno, sí, para empezar, tu libro, de nuevo, tengo que recalcar que aún está por publicarse. Para quienes intenten buscarlo en línea, Empatía Suicida todavía no ha salido. Pero parece basarse, en cierta medida, en uno de tus libros anteriores, La mente parasitaria. Me preguntaba si podrías explicar cómo encajan ambos, porque la mente parasitaria, me gusta esa analogía, describe las ideas casi como si funcionaran como una infección que erosiona el sentido común. Yeah, exactly. So the way that they Sí, are exactamente. connected Bien. together, and then I'll drill La forma en que están conectados, y luego profundizaré en lo que quiero decir con el marco parasitario, es la siguiente. Si realmente quiero secuestrar una mente humana, necesito secuestrar dos sistemas. Necesito secuestrar y parasitar, zombificar tu sistema cognitivo, tu capacidad de pensar, pero también necesito secuestrar y parasitar tu capacidad de sentir, tu sistema emocional, ¿verdad? Somos animales que piensan y sienten, no se oponen entre sí, no es solo la razón la que nos impulsa. Hemos desarrollado un sistema emocional que resuelve problemas evolutivos muy concretos. Así que, si quiero completar la historia de cómo convertirte por completo en un zombie, desprovisto de toda capacidad para perseguir tus intereses evolutivos, entonces tengo que explicar cómo se destruyen tanto tu sistema cognitivo como tu sistema emocional. how both your cognitive and emotional system is destroyed. So that's why there's the 1-2 punch of the parasitic. Por eso existe el golpe doble de The Parasitic Mind y Suicidal Empathy. Ahora, profundicemos, si me lo permites, en The Parasitic Mind. Retrocedamos un poco. Cuando terminé mi doctorado, mi objetivo original, que seguí en mi carrera científica, era aplicar la biología evolutiva y la psicología evolutiva al estudio del comportamiento humano en general y del comportamiento del consumidor y económico en particular. ¿Cuáles son las fuerzas biológicas que nos convierten en los consumidores que somos en el mundo real, en el mercado? Bien, pues eso me parecía algo muy evidente. Por supuesto que los seres humanos son seres biológicos. Por supuesto que los consumidores están impulsados por sus hormonas y demás. Pero para la mayoría de mis colegas de las ciencias sociales, eso era una completa locura, una completa herejía. ¿Qué clase de charlatanería es esta? ¿Cómo acabaste en la escuela de negocios? How did you end up in the business school? You should have been in some biology department. Deberías haber estado en algún departamento de biología. Lo que sabemos en la escuela de negocios, en las ciencias sociales y en las humanidades es que los seres humanos no están impulsados por su biología. Lo que los hace humanos es que trascienden su biología. La biología importa para el mosquito, importa para la cebra, la jirafa y tu perro. Seguramente no pensarás, profesor Saad, que eso se aplica a los seres humanos. Esa fue, pues, mi primera exposición a lo que luego acabé llamando pensamiento parasitario. ¿Cómo podían estas personas supuestamente inteligentes, con tantos títulos antes y después de sus nombres, ser unos completos imbéciles, unos negadores de la realidad?
So that was the original place where I saw it. And then Así que ese fue el lugar original donde lo vi. Y luego, a medida que mi carrera avanzaba durante las 3 décadas siguientes, seguí observando ataques cada vez más intensos y meticulosos contra la razón. Así que quise encontrar un marco que explicara todas esas desviaciones de la razón. Ahora bien, como evolucionista, una de las cosas que haces es buscar lo que se llaman analogías y homologías con otras especies, ¿verdad? Por ejemplo, puedo mostrarte que la especificidad sexual de las preferencias por los juguetes es como es, y que es universal y tiene una base biológica, demostrando que los monos verdes, los macacos rhesus y los chimpancés muestran las mismas preferencias de juguetes según el sexo. De acuerdo, ya estaba entrenado para pensar, ¿dónde puedo ver esto en el comportamiento animal? Así que empecé a buscar en la literatura y me encontré con el campo de la parasitología, que es simplemente el estudio de la interacción entre parásitos y hospedadores. Por ejemplo, una tenia puede parasitar tu tracto intestinal, pero un neuroparásito, la subdisciplina de la parasitología llamada neuroparasitología, se refiere a parásitos específicos que secuestran el cerebro del hospedador, alterando su comportamiento para adaptarlo a sus propios intereses. El ejemplo clásico que muchos me han oído usar y que se ha vuelto viral en todo el mundo es cuando llamo a alguien un grillo de la madera. El grillo de la madera detesta el agua. Es un insecto de este tamaño que no quiere tener nada que ver con el agua. Pero cuando es parasitado por un neuroparásito llamado gusano de crin, el gusano necesita que el grillo de la madera salte al agua, que se suicide, para poder completar allí su ciclo reproductivo. Y fue entonces cuando tuve mi epifanía. Ajá, argumentaré que los seres humanos pueden ser parasitados no solo por gusanos cerebrales físicos reales, sino también por gusanos cerebrales ideológicos. Disqueros es blank tomar dos en el libro y con suerte oferte alguna mental sin legs secundarios. Bueno, en las ciencias sociales, y especialmente en la sociología, existe el argumento del hombre sociológico, que está muy influido por la biología. Uno de los instintos clave de la naturaleza humana, por ejemplo, es que nos organizamos en grupos. Ahí es donde los seres humanos encuentran sentido y seguridad. Pero aún así, si uno empieza a referirse a los seres humanos en términos de sus instintos, alejándose de la idea de que son seres completamente racionales, lo cual de nuevo está en la base de la sociología, todavía podría encontrarse con cierta oposición si parece ir en contra de los dogmas ideológicos actuales. Lo que me resulta interesante es que a menudo uno se encuentra con personas muy inteligentes que, sin embargo, creen en cosas muy extrañas. ¿Ves que esto sea más frecuente en las universidades? Quiero decir, se supone que estamos dedicados a los métodos científicos, pero aún hay muchas cosas que parecen contradecirlo. ¿Ves algo especial en las instituciones académicas? Responderé a esa última pregunta en un segundo, pero solo para añadir algo a lo que dijiste sobre sociología e instintos. Me atrevería a decir que la mayoría de los sociólogos en realidad nunca invocan los instintos evolucionados como los mecanismos que impulsan los fenómenos sociales. Ahora bien, existe un subcampo muy basado en la evolución, no necesariamente dentro de la sociología, llamado etología humana. La etología es el estudio de las raíces evolutivas del comportamiento instintivo. Por ejemplo, Konrad Lorenz, que ganó conjuntamente el Premio Nobel en 1973, demostró un mecanismo llamado impronta. Si tomas patitos que están a punto de salir del cascarón y lo primero que ven moverse es a Konrad Lorenz, se imprimirán en él porque existe un mecanismo evolutivo instintivo que dice, lo que veas moverse cuando salgas del huevo, eso debe de ser mamá. Así que podría reemplazar a Konrad Lorenz por un pastor alemán, y el pastor alemán se convierte en mamá. En sociología, lamentablemente, no hay mucho pensamiento basado en la evolución. Bien, pero dejando eso a un lado, respecto a tu pregunta,
Todas las ideas parasitarias que menciono en el libro, absolutamente todas, se originaron en los campus universitarios. Porque, como explico, la gente piensa que estoy bromeando, solo porque lo digo de forma graciosa. Pero hace falta un tipo muy particular de profesor para idear algunas de las ideas más tontas, completamente desconectadas de la realidad, ¿verdad? Porque muchos de esos profesores no se enfrentan a la carga de la autocorrección que impone la realidad, ¿no? Así que, por ejemplo, en la escuela de negocios donde trabajo, o en una escuela de ingeniería, estás atado a la realidad. Si construyes un modelo económico de elección del consumidor utilizando matemáticas queer o matemáticas postmodernas, no va a predecir nada. Si construyes un puente utilizando física postmoderna, el puente se derrumbará. Por lo tanto, esos campos, porque son inherentemente aplicados, donde existe un mecanismo de autocorrección llamado realidad, sufrirán menos infección de estupidez e ideas parasitarias. La sociología y cosas como la teoría de la danza lésbica y los estudios queer no tienen que enfrentarse a la carga de la realidad. Así que el profesor puede ponerse delante de jóvenes totalmente crédulos y maleables que simplemente miran al profesor y dicen, «Oh, profesor, ¿es usted tan inteligente?» Y entonces el profesor dice, «Oye, la ciencia ya está resuelta, los hombres también pueden menstruar». Pues imagina eso. En pleno siglo XXI tenemos profesores. Y no solo profesores. He tenido discusiones acaloradas con médicos especializados en reproducción femenina, en obstetricia y ginecología, ¿verdad? Me reprendían por decir cosas como no, solo las mujeres menstruan. Así que si consigo que un médico especializado en reproducción femenina diga que tanto hombres como mujeres menstruan, eso es un problema. Y así comienza en el ecosistema universitario. Pero como expliqué hace muchos años, cuando empecé a gritar sobre toda la locura y nadie me escuchaba, la gente me decía, «Vale, claro, hay estupidez en el campus universitario, pero ¿a quién le importa? Solo está en algún departamento esotérico de humanidades». Yo respondía, no, empieza allí, pero el virus acaba escapando del laboratorio. Y eso es lo que termina ocurriendo. Acabas teniendo políticos en Noruega, Suecia, Canadá, Dinamarca, Italia, España y Gran Bretaña que están parasitados por esas ideas. Así que empieza en el ecosistema universitario, pero luego lo infecta todo. A menudo me sorprende cómo un tema que antes tenía un amplio consenso, de repente desarrolla un nuevo consenso, sin que haya tenido lugar un debate real. Por ejemplo, hace una década era aceptable decir que uno estaba a favor del matrimonio tradicional. Políticamente, en Estados Unidos, desde los Clinton hasta Obama, decían que lo apoyaban. Pero luego, en apenas unos años, no solo cambió la postura de todos, sino que ahora ni siquiera se puede argumentar a favor de ello, a menos que seas, bueno, ya sabes. Y de nuevo, hace unos años nadie había oído hablar de la idea de que los hombres también pudieran tener hijos. Y ahora, por supuesto, si cuestionas eso, te arriesgas a desaparecer de los círculos intelectuales por ser etiquetado como intolerante. Así que tiende a extenderse por todas las esferas. Si alguien cuestiona el problema de los cambios demográficos demasiado rápidos a través de la inmigración masiva, enseguida se le tacha de racista. Si alguien apoya el modelo de matrimonio tradicional, se le acusa de odiar a los homosexuales. Y por supuesto, se dice que odias a las personas trans si sugieres que los hombres no pueden dar a luz. Bien, pero ¿cómo se ha llegado a esto? No solo creen en ello, sino que ahora toda disidencia se percibe como odio. ¿Está esto también relacionado con el aspecto de la empatía? Es decir, si te importa lo suficiente, entonces supongo que persigues cualquier disidencia y vigilas tu propio discurso, así como el de los demás. ¿Cómo funciona eso?
police your own speech as well as others? So how does this work? Yeah, so a couple of things. So there are two parts I want to Sí, answer. bueno, un par de cosas. Hay dos partes que quiero responder. La primera pregunta sería, ¿cómo puede la gente llegar a interiorizar semejante locura absoluta, verdad? Intento ofrecer una explicación en La mente parasitaria, donde sostengo que cada una de esas ideas parasitarias comienza con un objetivo noble. Y para vincularlo con mi próximo libro, ese objetivo noble suele ser maximizar la empatía hacia un grupo percibido como desfavorecido, cueste lo que cueste. Así que si tengo que asesinar y violar la verdad al servicio de ese objetivo de empatía, que así sea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las feministas de equidad radical aparecieron y dijeron, oye, no debería haber ninguna razón institucional en la sociedad por la que hombres y mujeres no sean tratados por igual. Bueno, con esa definición tan limitada de feminismo, la mayoría de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, vale, de acuerdo, apúntame. Most of us would put up our hands and say, yeah, okay, sign me up. I'm an equity feminist. I don't believe that there should be institutionalized misogyny. Soy una feminista de la equidad. No creo que deba existir misoginia institucionalizada. Pero luego surge una forma más virulenta de feminismo que dice que, para lograr la igualdad, aceleremos ese objetivo, argumentando que no existen diferencias innatas entre hombres y mujeres. De hecho, todas esas diferencias deben ser construcciones sociales. Así que, cambia la construcción social y entonces tendrás la verdadera igualdad. Lo que comenzó como un objetivo noble, alcanzar la igualdad entre los sexos, se transforma en una completa violación y asesinato de la verdad al servicio de ese objetivo. Eso se vincula con otra distinción por la que abogo. Aquí no voy a hablar de competencia, sino de dos formas de sistemas éticos. Not competing, but two forms of ethical systems. There's what's called deontological ethics. Existen lo que se llaman la ética deontológica y la ética consecuencialista. La ética deontológica se basa en afirmaciones absolutas. Por ejemplo, si digo, nunca está bien mentir, eso sería una afirmación deontológica sobre la honestidad. Si dijera, está bien mentir si es para no herir los sentimientos de alguien, ¿verdad? Suelo bromear, aunque lo digo en serio, que si alguna vez escuchas la siguiente pregunta de tu cónyuge, ¿me veo gordo con estos vaqueros? Entonces ponte el sombrero consecuencialista y quizá mientas, porque quieres tener un matrimonio feliz y proteger los sentimientos de tu pareja. Así que podrías decir, oh no, nunca has estado más guapo. Puede que esté mintiendo un poco, pero lo hago por una razón consecuencialista y justificable. Ahora bien, para muchísimas cosas en la vida, tiene todo el sentido del mundo que todos seamos consecuencialistas. Pero, y aquí viene el gran pero, para ciertos principios fundamentales y fundacionales que definen a Occidente, que definen el método científico, que definen la sociedad civilizada, esos principios se apoyan en un cimiento de ética deontológica. Así que no se trata de decir creo en la libertad de expresión, pero no cuando se aplica a Donald Trump, porque es una amenaza existencial muy desagradable. Creo en la presunción de inocencia en el sistema judicial, pero no para Brett Kavanaugh, que podría convertirse en juez del Tribunal Supremo. No se aplica a él. Una vez que aplicas una ética consecuencialista a un principio deontológico, acabas teniendo problemas. Si juntas todo eso, ahí tienes la respuesta a la pregunta que planteabas. Pero ¿hasta qué punto es esto duradero? Porque uno pensaría que habría demasiadas contradicciones internas con el tiempo. Es decir, si la gente dice que hay que apoyar los derechos de las mujeres, ¿ves a esas mismas personas defendiendo que debemos permitir que los hombres entren en los vestuarios femeninos? Dicen que hay que proteger a los trabajadores y sus salarios, pero aún así no podemos oponernos a la migración masiva que haría bajar los sueldos de los trabajadores. ¿Cuándo dejan de sostenerse esas contradicciones? O mejor dicho, ¿cuándo se rompe algo? Porque sí, parece haber algunas incoherencias lógicas, que uno podría ocultar durante un tiempo retratando al oponente como intolerante, odioso o carente de empatía. Pero seguramente, en algún momento, deben darse cuenta de que están volviéndose unos contra otros, supongo. Right, that's a great question. So,
Cierto, es una gran pregunta. El hecho de que existan inconsistencias lógicas tan descaradamente obvias es precisamente la razón por la que el modelo neuroparasitario resulta tan adecuado, porque te está reconfigurando, te está lobotomizando, ¿verdad? Si recuerdas, una lobotomía es un procedimiento quirúrgico en el que se interviene y se altera el lóbulo temporal de una persona. Así que eso es lo que está ocurriendo. No me queda claro que, si estás completamente parasitado, realmente más allá de la redención, cualquier cantidad de inconsistencias lógicas vaya a despertarte. Pero seamos optimistas. Para muchas personas acabarán despertando de su pesadilla lógicamente inconsistente. Aunque por lo general no lo hacen por ser intelectualmente honestos, sino porque los vientos han cambiado de tal manera que ya no les resulta ventajoso ser tan puros en su locura. Déjame darte un ejemplo. ¿Listo? Malcolm Gladwell, un gigantesco idiota, ¿de acuerdo? Que ha pasado toda su carrera bien por él. Escribe libros que, ya sabes, son solo refritos de lo que gente como yo hace en el laboratorio. Estupendo. Bien por ti. Pero luego salió muy enérgicamente en contra de la idea de que existen diferencias sexuales evolutivas entre hombres y mujeres. Esto es una locura. Nadie piensa eso. Por cierto, hasta hace unos 15 minutos, los 117.000 millones de personas, es una estimación real, los 117.000 millones de personas que han existido en la Tierra como Homo sapiens parecían entender perfectamente de qué constituye hombre o mujer. Pero entonces tuvo que venir Malcolm Gladwell a decirnos a nosotros, los simples, que no, eso no es cierto. En realidad, es grotesco no permitir que mujeres que ayer jugaban en la Liga Nacional de Fútbol Americano y se llamaban Baba, pero que hoy se llaman Linda, entren al baño con tu hija de 15 años. Eso es una locura. La ciencia está decidida. Y eso es porque los vientos le eran favorables. Necesitaba ser invitado a las fiestas de los chicos realmente guays, las fiestas realmente progresistas de Nueva York. Y ellos habían decidido que había que decir eso. Pero entonces apareció este diosilla naranja realmente malvado, ¿verdad? Donald Trump. Cambió las cosas. Los vientos están cambiando. Así que Malcolm Gladwell salió hace poco, hace unos 2 meses, no sé si lo viste, y dijo, sí, supongo que en aquel entonces no estaba diciendo realmente la verdad, pero me sentí muy intimidado para decirlo. Así que imagina lo cobarde que debe ser, lo hipócrita que debe ser, para decir, estoy dispuesto a sacrificar a miles, si no millones, de mujeres reales en el altar del activismo trans. Porque no hacerlo implicaría que algunos de mis amigos guays de Manhattan podrían no invitarme a una fiesta. Así que sí, hay una autocorrección, pero normalmente ocurre no porque te hayas despertado y decidido ser honesto, sino porque se ha vuelto demasiado costoso para ti seguir siendo un idiota. Bueno, la forma en que lo describes es que aparecen de repente estos expertos y se te dice que confíes en la ciencia. Pero hay ahí una cierta contradicción, porque el objetivo de la ilustración era precisamente que ya no necesitáramos escuchar a los sumos sacerdotes para entender cómo funciona el mundo. En su lugar, seguimos el método científico. Hay que explicar el método, cómo se ha creado el conocimiento. ¿Ves algún paralelismo entre los dogmas religiosos y, supongo, el dogmatismo ideológico dentro de The Parasitic Mind? Porque no entiendo cómo, cuando se hace una afirmación tan rotunda como no existen diferencias biológicas, y he oído a políticos decirlo también, eso supone un salto enorme respecto a lo que prácticamente todas las culturas han aceptado. Y sin embargo, lo pasamos por alto sin ningún enfoque científico. ¿Es esto en esencia un regreso a una especie de dogma religioso? Lo es, ¿no? ¿Cómo lo situarías en ese contexto? No, lo puse ahí. Quiero decir, la plantilla es exactamente la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de religión? Es que existen verdades reveladas, y esas verdades reveladas no pueden someterse a la prueba epistemológica del método científico, ¿verdad? Así que,
Si eres un creacionista de la Tierra joven que dice que la Tierra tiene 6.000 años y luego te muestra un montón de fósiles de dinosaurios, restos óseos o rocas datadas mediante carbono en 200 millones de años, no vas a decir de repente, vaya, supongo que eso refuta mi creacionismo de la Tierra joven. Siempre hay una forma de girar el argumento para que nada de lo que pudiera mostrarte en el registro científico refutara tu posición. Y por tanto, en tu punto, eso es exactamente lo que ocurre con los wokistas parasitarios, ¿verdad? Quiero decir, si puedo, en relación con tu punto, si pudiera tomar el marcador definicional más fundamental de nuestra condición humana, que es que somos una especie que se reproduce sexualmente, compuesta por dos fenotipos llamados masculino y femenino, y si puedo tomar eso y argumentar que es absolutamente falso, como Malcolm Gladwell les explicó a los idiotas del fondo, bueno, entonces eso es una religión, ¿no? De hecho, diría que algunas de las posturas defendidas por las religiones son menos ridículas que algunas de las posiciones promovidas por todas esas ideas parasitarias. Y por eso, en mi opinión, el marco neuroparasitario es tan poderoso, porque no existe una epistemología que pueda explicar cómo alguien podría sostener tales puntos de vista. Tiene que ser que has sido lobotomizado ideológicamente. Quería preguntar cómo se propaga esto, porque, de nuevo, como señalas, la gente no se ha convencido de estos nuevos dogmas basándose en las pruebas presentadas. Pero también sabemos que gran parte de la forma en que los seres humanos cambian de postura es más instintiva, es decir, nos adaptamos al grupo. Así que si observas cómo se desarrolló en el pasado el debate sobre el aborto, por ejemplo, antes todo el mundo pensaba que el aborto era inmoral, y ahora todo el mundo piensa que oponerse al aborto es inmoral. Y no es que hayamos tenido una larga discusión, más bien el grupo cambió, y se comunica en el lenguaje de la moral, y la gente sigue al grupo. Así es como los seres humanos, un poco como los animales, funcionan en manada. Pero lo extraordinario aquí es la rapidez con la que todo esto se propagó y cómo la gente realmente se aferró a estas cosas. Cuanto más se les desafía, más se aferran. ¿Cómo puedes explicar eso, la propagación? Porque esto parece ir al corazón mismo del lenguaje que utilizas. El parásito, la expansión. ¿Cómo puedes explicar esto? Realmente me sorprendió lo rápido que se extendió, como un incendio. Sí. Así que déjame primero abordar la mentalidad de rebaño que mencionaste. Siempre que empiezo la mayoría de los cursos que he impartido, ya sea que vaya a hablar de psicología evolutiva, psicología del consumidor o la psicología de la toma de decisiones, suelo comenzar con algunos de los estudios más famosos, algunos de los experimentos más conocidos en la historia de la psicología. Y diría que el hallazgo más asombroso, que se relaciona directamente con tu punto sobre la mentalidad de rebaño, es la serie de experimentos de Solomon Asch. Por cierto, bueno, lo voy a explicar de todos modos por si tu audiencia no lo sabe. ¿Conoces a Solomon Asch? ¿No? No, de acuerdo. Así que Solomon Asch, en la década de 1950, quería demostrar la increíble tendencia que tienen las personas a conformarse con cosas con las que habría que estar ciego para estar de acuerdo, ¿verdad? Así que ideó una metodología muy ingeniosa para poner esto a prueba. Llevaba a la gente al laboratorio, los sentaba juntos y se inventaba una historia de cobertura. Algo como, estoy probando la percepción visual, lo que fuera, pura tontería. Pero el verdadero objetivo era este. Les mostraba una línea de cierta longitud, llamémosla X, y luego les mostraba otras 3 líneas, A, B y C, una de las cuales tenía la misma longitud que X. ¿Me sigues? Así que quizá la línea B era igual que X, la línea A mucho más corta y la línea C mucho más larga. De modo que, salvo que uno fuera legal o congénitamente ciego, no había manera de dar una respuesta incorrecta.
So now I'm going to bring in 8 people to the lab Bien, ahora voy a traer a 8 personas al laboratorio. that I'm going to ask. A las primeras 7 que voy a preguntarles son cómplices. Cómplices significa que fingen ser participantes, pero en realidad están al tanto del experimento. Solo la 8ª persona al final es el participante real, pero él no sabe que los otros 7 no son verdaderos participantes. Así que ahora le pregunto a la primera persona. Número 1, por favor, dime cuál de las líneas A, B o C tiene la misma longitud que X. Y da la respuesta incorrecta, una respuesta asombrosamente equivocada. Dice A. Luego el número 2 dice A y el número 3 dice A. Así que ahora el peso del grupo empieza a influirte, ¿verdad? Y cuando llega el 8º, en lugar de decir, ¿estáis locos?, Instead of him saying, "Are you guys insane? Are you blind? What are you talking about?" Guess what? ¿Estás ciego? ¿De qué estás hablando? Adivina qué. Con mucha más frecuencia de la que cabría esperar, abrumadoramente, él se deja llevar. El peso de la presión le ha afectado. Ahora bien, podría explicarle este estudio a un niño de 10 años y lo entendería perfectamente. Esa es la genialidad de Solomon Asch, o de cualquier experimento verdaderamente poderoso en las ciencias del comportamiento. No necesito experimentar travesero para demostrar que tan profundamente revelado sobre el point. Así que ahora, para responder a tu pregunta, Of the human condition. So, now to answer your question. So, if I can get people así que, si consigo que la gente no crea lo que ve con sus propios ojos, entonces solo hay un pequeño paso para que empiecen a creer todas las demás tonterías. Porque lo peor, como bien dices, sería que me excluyeran del grupo. También conocido ahora como el efecto Malcolm Gladwell, como yo lo llamo, ¿verdad? No quiero dejar de recibir invitaciones al club progresista, moderno y literario de Manhattan. Y si me dices que los hombres pueden menstruar, sí, jefe, los hombres pueden menstruar. Esa es la consigna. Y ahora la segunda le pregunto cómo se propaga tan rápido. Porque no hay ni un freno epistemológico que, oye, ¿eres de qué estás hablando? Estamos en una cámara de eco completamente esterilizada donde todos son igual de cobardes. Por cierto, a esas personas también se las llama profesores, porque el mundo académico es asombrosamente izquierdista. Dependiendo del campo, varía ligeramente. Pero si estás en sociología, es más probable que te encuentres con un caballo con alas que con un sociólogo conservador. ¿Por qué debería ser así? Pues porque hemos creado estas cámaras de eco maravillosamente esterilizadas. Nuestras mentes han evolucionado para estar completamente parasitadas por el instinto de rebaño. No generes ninguna autocorrección dentro de esa hermosa cámara de eco y se propagará como los incendios forestales de Los Ángeles. Esto es, bueno, Sigmund Freud. Él se refiere a esto como psicología de las masas, y dejó claro que esto acabaría por dominar al individuo racional. Así que incluso si uno posee todas las competencias racionales, si el grupo dice algo diferente, lo arrasará. Así que, en efecto, existe este concepto en torno al cual se ha organizado la propaganda política, la idea de cómo lograr que lo instintivo supere al individuo racional. Solo como una pregunta final muy rápida, porque mi primer instinto sería que si se trata de esto, ya sabes, del feminismo radical o de la política de identidad, de todo este asunto woke o de la política de género, mi primer pensamiento fue, bueno, uno puede simplemente ser amable, seguir la corriente y evitarse los problemas. Pero usted lo ve en un contexto más amplio, en términos del declive de Occidente. Me preguntaba si podría explicarlo. Bueno, porque mira, lo que nos hace humanos, hay muchas cosas que nos hacen humanos. Una de ellas es el hecho de que hemos desarrollado la máquina más compleja conocida en el universo. Se llama la mente humana. Y así, la fuerza más peligrosa de la naturaleza, como recuerdo constantemente a la gente y público en las redes sociales, es una mente parasitada, ¿verdad? Hubo un hombrecillo con un pequeño bigote hace unos 80 años que tuvo la idea de que realmente sabía cuál era el cáncer que estaba matando a la gran nación alemana.
se llamaban judíos. Y ahora, en relación con tu punto sobre la propaganda, él también era un orador muy bueno y sabía cómo hablar con mucha pasión y básicamente hipnotizar a la gente. Así que voy a convencerlos de que, oye, deshagámonos de los judíos. Y la gente dice, sí, de acuerdo, apúntame, suena genial. Así que todas las grandes calamidades a lo largo de la historia, y lo más probable que provoque la extinción de la humanidad, si soy hiperbólico, no va a ser la extinción climática de Greta Thunberg. Van a ser los desastres causados por mentes humanas defectuosas, ¿verdad? Así que, sí, suena como, volviendo a nuestro punto anterior, ya sabes, ¿a quién le importa lo que crean en las humanidades? Es solo algo pequeño, nunca llegará a nada. ¿Por qué sigues gritando sobre esto? Las personas formadas en humanidades y ciencias sociales se convierten en nuestros líderes. Tienen un poder real sobre mi vida y la tuya, ¿verdad? En Canadá, estamos sentados sobre la mayor cantidad de recursos naturales, de modo que si simplemente los extrajéramos, no necesitaríamos recaudar ni un solo dólar de impuestos sobre la renta de ningún ciudadano. Pero nuestros grandes señores decidieron que extraer el jugo del diablo sería la violación de la madre tierra, porque un duende demoníaco llamado Greta Thunberg nos explicó al resto que debemos ser más amables con la madre tierra. Así que las malas ideas tienen consecuencias reales. Provocan guerras con millones de muertes. Pueden provocar una pobreza interminable, ¿verdad? Mira la guerra interminable contra la pobreza. Se han gastado cientos de miles de millones de dólares y aún así no lo hemos erradicado, ya sea en sus diversas formas de pobreza o de drogas. Así que no es cierto que esas ideas terribles sean solo una especie de tontería esotérica y simpática que ocurre en los campus universitarios. Afectan a personas reales de maneras reales. Nuestro antiguo primer ministro, Justin Trudeau, es una manifestación andante de cada una de las ideas parasitarias y reflejos de empatía suicida que trato en mis 2 libros. ¿Eso hizo que mi vida en Canadá fuera mejor? No. Por eso ahora estoy en la Universidad de Mississippi. Así que quienes te dicen, vamos, estás exagerando con todo ese disparate woke, no podrían estar más equivocados. No hay nada más peligroso en la naturaleza que una mente corrompida. Bueno, Dr. Saad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Es un trabajo realmente fascinante. Y sí, recomiendo mucho el libro La mente parasitaria. Y por lo visto también lo hace Elon Musk. Así que de nuevo, gracias. Gracias, señor. Thank you, sir.